Hola queridos hermanos y amigos, vamos a tener un estudio bíblico en esta tarde de... Hoy es miércoles, día 3 de mayo, miércoles 3 de mayo, perdón, de junio, estoy todavía con el mes pasado, 3 de junio, miércoles 3 de junio. Y vamos a tener nuestro estudio bíblico que cada día estamos teniendo, estamos compartiendo. Así que espero que os encontréis bien y con ganas de comer de la palabra de Dios, ya que hoy comenzamos una nueva serie. Hemos terminado la serie de señales de los tiempos del fin, aunque es un tema del que tendremos que seguir hablando, porque la actualidad siempre nos lleva a volver a pensar en cosas, las noticias, cosas que ocurren. Aparte que es uno de los temas en los que tenemos que estar muy metidos y concentrados. En la iglesia se tiene que predicar la segunda venida de Cristo. Es nuestra esperanza, es donde tenemos puestos nuestros ojos. Así que hoy comenzamos una serie nueva que tiene que ver con la iglesia. Vamos a estudiar acerca de la iglesia, lo que somos. Y veo pues que ya muchos hermanos os estáis conectando a este directo en Facebook. Y bueno, veo los saludos de Miriam, buenas tardes, y Benito, buenas tardes, Cecilia también está saludando, buenas tardes también Cecilia. Y bueno, pues Juan Bermudo también saluda, buenas tardes, y todos los hermanos que se están ahí conectando. Me alegro mucho de poder veros y de que hayáis escogido esta tarde, este tiempo, para poder estar juntos estudiando la palabra de Dios. Antes de que hagamos una oración, te estaba introduciendo o anunciando que hoy comenzamos un estudio, una serie de estudios bíblicos que tienen que ver con la iglesia. Es muy importante que estudiemos realmente lo que es la iglesia. No siempre tenemos una idea exacta conforme a la Biblia, a la Escritura, de conceptos, de ideas, de formas, de cosas. A veces adquirimos un entendimiento sobre algo por la tradición, por lo que se nos enseñó de cuando éramos más pequeños, lo que aprendimos, pero a nosotros siempre nos interesa ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. ¿Qué dice la Biblia sobre todos los temas? Y hoy vamos a ver sobre el tema de la iglesia. Tú y yo somos iglesia, así que nos interesa de lleno saber qué dice la Biblia de la iglesia, qué es lo que Dios espera de la iglesia, cómo se relaciona Dios con la iglesia, y ahí estaremos tratando de dejar que el Espíritu Santo nos lleve para aprender y para que la iglesia sea edificada. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra intención. Así que bueno, otros hermanos están saludando, Daniel, Rubí, mi hijo, vaya, me está saludando, y Juan Vázquez. Bien, muy bien. ¿Qué os parece si hacemos una oración cuando más hermanos ya se están conectando? Vamos a orar, le pedimos a Dios que nos dirija y comenzamos el estudio bíblico. Así nos ponemos en sus manos. Un saludo de Sara y de Luz y de también Ana Karina está saludando. Bien, vamos a orar. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder venir así un grupo de tus hijos de diferentes rincones del mundo para abrir la Biblia, abrir tu palabra y estudiarla, recibir el alimento espiritual que cada día sin falta deberíamos estar adquiriendo, ya que Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el alimento en la carne lo comemos varias veces al día, y no puede ser que solo nos alimentemos una o dos veces a la semana. Necesitamos cada día, por lo menos una vez mínimo, recibir el alimento espiritual. Y ahora es nuestro momento, es ese instante en el que así juntos, desde estos directos de cada día en Facebook, venimos para estudiar la palabra y dejar que seas tú quien nos hables. Por eso nos presentamos delante de ti y presentamos este tiempo. Y te rogamos que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos guíe todas las cosas, que nos lleve a toda verdad,
Bendice a mis hermanos, danos sabiduría para entender lo que tú nos quieres decir. Gracias, Padre, por todo el amor que nos das, por contar con nosotros. Tu palabra dice que nos has hecho tus colaboradores, así que muy agradecidos por saber que estamos en tus manos, siempre seguros y podemos vivir tranquilos. Te lo pedimos todo muy agradecidos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues también Linda está saludando y Liliana también está saludando, así que ya que estamos ahí un buen grupo, comenzamos nuestro estudio de esta tarde. Hemos dicho que vamos a estudiar, hoy comenzamos una serie nueva, la hemos titulado La Iglesia Cuerpo de Cristo, es una serie que tiene que ver con la Iglesia. ¿Qué o quién es la Iglesia? ¿Quiénes forman la Iglesia? ¿Qué propósito tiene la Iglesia en el mundo? ¿Cómo debe funcionar la Iglesia? Todo eso la Biblia nos da respuesta, nos enseña. Así que vamos a ir a la Biblia y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, más allá de opiniones de hombres, de nuestras propias ideas o conceptos. Tenemos que escuchar lo que el Señor nos dice. No todo el mundo tiene una idea bíblica de cómo tiene que funcionar la Iglesia. De hecho, tú puedes ver en el mundo que unas iglesias funcionan de una manera y otras de otra. No me estoy refiriendo a detalles prácticos en los que está permitido, o sea, ahí la sabiduría de cada lugar y las formas, según el contexto social, se pueden hacer o dejar de hacer, aplicar o dejar de aplicar cosas. Y eso es natural. Nos referimos a un fundamento con un fondo doctrinal, bíblico, la forma en sí misma que tiene que tener la Iglesia. Así que vamos a ver una serie de principios en esta tarde acerca de la Iglesia y durante los días que vienen pues iremos intercalando este tema con otros que tenemos también ahí entre manos y iremos viendo más cosas acerca de la Iglesia. Vamos a leer un texto y partimos desde Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Bienvenidos a todos los que os habéis seguido conectando y los que habéis estado escribiendo saludos. Veo el saludo de María Luisa y veo también el saludo de Javi, que es el artista que nos hace los carteles cada día de los estudios. Y también veo a René, nuestro hermano alemán, que tenemos aquí en Valls también, que está ya también ahí saludando. Vamos a leer Mateo 16, 18. Y yo también te digo, decía Jesús a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, lo que quiero resaltar de este versículo, seguramente más adelante en otros momentos estudiemos otras cosas, pero lo que queremos dejar claro nada más empezar el estudio es que la Iglesia le pertenece a Cristo. Yo edificaré, dijo Jesús, mi iglesia. La Iglesia es suya. No le pertenece a ninguna institución, a una denominación, a los hombres, no le pertenece a nada de este mundo en particular. La Iglesia es una propiedad de Cristo. Bueno, ahí sí he visto un mensaje que me entraba del WhatsApp que Ana decía que no le va el Facebook, ¿qué puede hacer? Aseguro que algún hermano le responderá. La Iglesia es propiedad de Jesús, solo le pertenece a Él. Él la compró con su sangre, como vamos a leer ahora a continuación. Pero déjame que también ya partamos de la palabra griega, que se traduce en la Biblia, iglesia. Es una palabra que casi que no ha sufrido modificación. O sea, seguimos utilizando la palabra griega, solo que la pronunciación la hemos adaptado más al castellano, pero es la misma palabra, no es una palabra traducida porque no existía una palabra en castellano. La palabra es eclesia.
Los que tomáis nota, pues escribe con dos Ks, Ecclesia, K-K-L-E-S-I-A, Ecclesia, porque significa Ecclesia, llamados, Ecclesia, fuera. Eso es lo que significa iglesia. Es la palabra griega que nos ha llegado al castellano y significa literalmente llamados fuera. Eso es el concepto de iglesia que aparece aquí en el Nuevo Testamento. O sea, dicho de otra forma, los llamados fuera no son el edificio. Una iglesia no se refiere a un edificio, una iglesia no se refiere a una religión, son los creyentes en Cristo de todas las épocas, de todos los tiempos. Todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador personal son la Iglesia de Cristo. Claro, nosotros, la historia, la cultura, las religiones han distorsionado mucho de las enseñanzas de la Biblia. Y muchas de esas enseñanzas han mutado, han cambiado, han quedado así confusas. Y una de ellas es esta palabra, iglesia. De hecho, nosotros nos hemos acostumbrado a referirnos a la iglesia, pues, a nuestros locales de culto. Muchas veces en nuestro lenguaje utilizamos ese concepto. Voy a la iglesia. Y te refieres que vas al lugar donde hacemos las reuniones. Cuando vemos una catedral así católica, decimos una iglesia católica. Nos referimos al edificio como iglesia. Bueno, es un concepto que popularmente se acuñó así. No me he parado a mirar, pero seguro que si tú lees en el diccionario la palabra iglesia, seguro que hay alguna acepción que hace referencia al edificio, porque hablamos de iglesias católicas, de iglesias protestantes. Si tú viajas a algunos países del norte de Europa, a los países que denominamos protestantes, tú vas a Finlandia, vas a Suecia, vas a Noruega. En muchos de estos países, la mayoría de las iglesias que ves son protestantes. Iglesias luteranas, iglesias así con un fondo protestante. Y iglesias católicas hay muy pocas. De hecho, allí la mayoría son así protestantes las iglesias, pero son como las que aquí hay católicas. O sea, son templos grandes. Si tú vas a Finlandia, cuando llegas a Helsinki, nosotros estuvimos hace 3 años creo, y cuando llegas a Helsinki es una ciudad pues bastante, son ciudades más solitarias, no son así tan aglomeraciones como aquí tenemos por costumbre en estos países más del sur de Europa. Y bueno, tú llegas allí con el barco, en el puerto bajas y caminas un poco por las calles y de pronto ya ves allí al fondo, en lo alto de una colina hay unas escalinatas muy grandes y ves una catedral muy grande. Es la Catedral Luterana de Helsinki. Y allí las iglesias son así y todo el mundo pues se refiere a esos edificios como iglesias. Si vas a países como Suiza, por ejemplo, en Suiza hay iglesias protestantes, iglesias católicas, y siempre ahora me estoy refiriendo al edificio, ¿eh? Y tú las ves y de pronto ves una iglesia, un edificio, y al pronto, así desde lejos, no sabes si es católico o es protestante, porque tienen la misma apariencia. Es cuando tú ya te acercas y ves el cartel de las reuniones, ves la información, que entonces ya te das cuenta y ya deduces, es una iglesia protestante, es una iglesia católica. Pero de pronto en apariencia son iguales. ¿Por qué? Porque el fondo fue el mismo. O sea, esas iglesias se construyeron dentro, esos edificios se construyeron dentro de la iglesia, y cuando surgió la reforma en estos países donde la reforma tuvo más poder y donde la influencia del protestantismo fue mayor, bueno, pues la iglesia se quedó con estos edificios. La iglesia protestante se quedó con estos edificios. Y en otros lugares, pues fue la iglesia ahora que continuó como católica apostólica romana, la iglesia de Roma, continuaba con los otros edificios.
Entonces, iglesia, aunque nos entendemos, pero necesitamos saberlo por si alguien no sabía, que iglesia no se refiere a una religión. Cuando nosotros decimos es la iglesia cristiana, o es la iglesia ortodoxa, o es la iglesia anglicana, o es la iglesia luterana, estamos hablando de religión. Bueno, pues la palabra iglesia no es una religión y la palabra iglesia tampoco es un edificio. Iglesia son los creyentes de todas las épocas que creen y siguen a Jesucristo. Y recuerda, ecclesia significa llamados fuera. Ahora bien, algunos estaréis pensando, ya sabéis que si queréis hacer preguntas, siempre podéis hacerlo. Ahí tenéis el chat en directo de este Facebook y si vosotros queréis hacer una pregunta sobre el tema, en principio es mejor que sea sobre el tema que estamos estudiando. Si tú tienes inquietud o alguna cosa que yo dije que no me acabé de explicar, que necesitas que amplíe más, o podéis preguntar. También si veis que no me di cuenta, porque a veces saltan muchos mensajes de pronto y yo solamente veo aquí 3 o 4, me perdonáis si no lo respondí de pronto. Yo al final de los estudios siempre repaso los mensajes por si se me pasó alguna cosa y si tengo que responder algo, pues después respondo. ¿De acuerdo? Pues no sé si alguno se estará planteando o preguntando que yo he dicho que iglesia, ecclesia, son los creyentes en Cristo de todas las épocas. Y alguno quizás pensó, bueno, pero en el Antiguo Testamento no se llamaba iglesia, era el pueblo de Dios. Bueno, ¿estás seguro de eso? ¿Estás seguro de que el concepto iglesia no se utilizaba en el Antiguo Testamento? ¿O cómo? ¿O piensas que sí o piensas que no? ¿O dice algo la Biblia al respecto? Bueno, es cierto que en el Antiguo Testamento a la nación descendiente de Abraham, a los descendientes de Abraham se les llama nación de Israel. La raza es hebrea, son los hebreos. Eso es correcto, es el pueblo de Dios. Pero también déjame que te recuerde una cosa. No todos los que eran descendientes de Abraham eran salvos. No todos los que decían yo soy israelita, yo soy hebreo, no por ser de un linaje uno ya es salvo. Tú puedes ser descendiente de Abraham, pero si niegas a Jesucristo, ya no eres salvo. Antes de que muera Jesucristo en la cruz, en el antiguo Israel, tú puedes ser descendiente de Abraham, puedes ser miembro de una de las 12 tribus, pero si tú no crees en Dios, estás fuera. O sea, una cosa es tener nacionalidad israelí. Hoy en día Israel sigue siendo un país importante en el mundo y no todos los que son israelíes son salvos. Ya no solamente porque crean en Jesucristo, sino porque muchos de ellos no siguen tampoco la religión judaica, el judaísmo. Entonces, no por ser miembro de una tribu uno ya estaba salvo y ya formaba parte de la familia de Dios. Entonces, decir el pueblo de Dios, al hablar del pueblo de Dios tenemos que matizar que el pueblo de Dios se denomina así a los descendientes de Abraham, pero tú vas a leer en un montón de lugares en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, refiriéndose a ellos, que cosas como que este pueblo de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Y Dios habla de la apostasía de su pueblo. Vamos a ver al mismo pueblo de Dios matando a los profetas de Dios. Vamos a ver al mismo pueblo de Dios vuelto, adorando a los Baales, a la diosa Atzera, levantando estatuas a Moloch. Entonces, evidentemente, los que adoran a Baal no son verdaderos creyentes en Dios, no formaban parte de la familia de Dios. Entonces, entiende esto, que una cosa es en el Antiguo Testamento tener el nombre, somos pueblo de Dios, muchos presumían de eso y en realidad no creían, no obedecían a Dios, y otra cosa es ser el remanente, los creyentes en Dios. Ahora déjame que te muestre un versículo en Hechos capítulo 7, versículo 38. En Hechos 7, 38
Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Bien, quiero mostrarte una cosa en este texto. Hemos leído, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel en la congregación. Déjame que te diga que esa palabra congregación la estás leyendo en castellano, pero en el texto griego dice ekklesia. Solo que el traductor, aquí teníamos a Reina Valera, que decidió traducir del griego y en lugar de escribir iglesia, o sea, tal como estaba en griego, la palabra es eclesia, pues en lugar de escribir eclesia, él buscó un sinónimo y puso congregación. Pero en el texto griego dice eclesia. O sea, entonces aquí lo que está diciendo que este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. O sea que la Biblia se refiere a los que creían en el Antiguo Testamento, al pueblo de Dios, a los que seguían a Dios, a los que estaban recibiendo la instrucción de Dios, también le llama iglesia. ¿Qué te parece? ¿A qué es interesante? Igual no lo sabías, pero la Biblia se refiere a los judíos, al judaísmo, como iglesia también. Claro, ahora en el Nuevo Testamento toma una otra dimensión, tiene otra forma. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, y lo hace en un tiempo futuro. Pero está hablando de un nuevo formato, aunque la palabra iglesia significa llamados fuera, el pueblo de Israel, te recuerdo que también fueron llamados fuera. Cuando Dios llama a Abraham, ¿qué fue lo que le dijo? En primer lugar, ¿verdad que lo sabéis? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham era un llamado fuera, era iglesia. Y todos los descendientes de Abraham igualmente fueron llamados fuera, fuera de estar contaminados con otras naciones que tuviesen otros ídolos, otros dioses, otras costumbres paganas. Dios llamó a su pueblo que saliesen fuera, los escogió. Él nos ha escogido ahora. El fondo es el mismo. En Israel era la iglesia, en el Nuevo Testamento es la iglesia. Solo que en el Antiguo Testamento se utilizaban otras palabras hebreas. Eclesia es una palabra griega. O sea que en el hebreo no existía la palabra eclesia. Había palabras que tienen un significado similar o parecido. Pero es curioso que en el Nuevo Testamento, cuando se refiere al pueblo de Dios en el desierto, ahí lo dice, en Hechos 7:38, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia, en el desierto. Ellos también eran iglesia, habían sido llamados fuera, escogidos para Dios. Ahora bien, repito, ahora la iglesia tiene otra dimensión porque ha habido un cambio. Cristo vino, murió en una cruz, resucitó. Y Él se fue y dijo, pero recibiréis al Espíritu Santo. Y ahora nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Ellos fueron llamados fuera, nosotros hemos sido llamados fuera, pero en realidad el fondo siendo el mismo, ahora existe una diferencia fundamental y es que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente. Fernando preguntaba diciendo, ¿cuál es la diferencia entre el judaísmo y nosotros los cristianos? ¿O no hay ninguna? Bueno, ahora sí hay una diferencia fundamental. Hablamos del judaísmo como una religión diferente al cristianismo. Cuando Cristo vino, Él no vino a instituir una religión nueva.
Él vino a dar continuidad a lo que ya estaba establecido. El judaísmo era lo que había antes del cristianismo. Recuerda y fíjate lo que estamos viendo, que hay cosas similares. El nombre Eclesia es el mismo. El pueblo de Israel esperaban al Mesías. O sea, su salvación venía por Cristo. Todos sus rituales, el sacrificio de los animales, de los corderos que eran sacrificados y su sangre era derramada, todo eso eran figura de Cristo, eran tipo de Cristo. Entonces, no es que era una religión distinta, era la misma. O sea, el judaísmo estaba preparando el camino a la venida de Jesús. Ahora en el Nuevo Testamento tú vas a ver que dice que todas aquellas cosas eran sombra de lo que había de venir. Y Cristo ya vino. Entonces, no tenía que haberse dividido en dos formas religiosas. Solo tendría que existir una. El judaísmo tendría que haber continuado ahora con la forma en la que Dios le da a través de Cristo. Pero ¿qué ocurrió? Lo que dice en la palabra allí en Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, ahí vino Cristo, pero ellos dijeron, no, este no es el Mesías. Ellos se habían creado su propia imagen mental y su propio formato para cómo tenía que ser el Mesías. No supieron discernir, según la Escritura, las señales de cómo sería el Mesías. Entonces ellos tuvieron un problema, rechazaron a Cristo y continuaron con el judaísmo. O sea, se quedaron estancados. Continuaron esperando al Mesías cuando el Mesías ya vino. Entonces, hoy, claro, hay una diferencia. El judaísmo sigue en el Antiguo Testamento, sigue en las fiestas, en los rituales, en todo lo que era de la ley, y el cristianismo es la vida en Jesús. Quiero recordarte que al principio la Iglesia estaba constituida por todos aquellos judíos que sí creyeron que Cristo era el Mesías. E inmediatamente se incorporaron también muchos gentiles. Ahora el cristianismo ya no era una forma de fe reducida a los descendientes de Abraham en la carne, en el linaje, porque ahora se cumple lo que también estaba escrito, que en la simiente de Abraham serían benditas las naciones de toda la tierra, y como dice ahora también el Nuevo Testamento, nosotros también somos hijos de Abraham por la fe, porque era solo una cosa. No era una religión con fecha de caducidad, era la Iglesia ya estaba ahí, Cristo ya estaba allí, pero tenían que ocurrir cosas, había que dar cumplimiento a las promesas y la más importante, que Cristo viniese la primera vez a la tierra como hombre para morir en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un sacrificio que se iba a hacer solo una vez y para siempre. Bueno, entonces creo que más o menos, Fernando, respondo a la pregunta. Bien, entonces hemos dicho que la Iglesia son los creyentes en Cristo de todos los tiempos, de todas las épocas. Cuando estudiamos Apocalipsis, vemos a 24 ancianos que están sentados alrededor del trono. Inmediatamente deducimos 24 es la suma de 12 más 12. Y no es que son dos grupos distintos, solamente que los creyentes en Cristo, la Iglesia, tuvo diferentes formas a través del tiempo. Recuerda que antes de Abraham ya había creyentes en Dios. Hubo desde Adán hasta Abraham, fueron muchos los que creyeron en Dios y fueron salvos. En Abraham es cuando aparece el concepto pueblo de Dios. Pero ese concepto deja paso al nuevo concepto iglesia, eclesia, que son los que ahora han recibido el Espíritu Santo. Los que creen en Dios son los mismos en cualquier época, en cualquier tiempo. Lo que cambia es el formato, las condiciones, la situación, según la dispensación o según el tiempo que Dios tiene en cada época. Y ahora nos encontramos en el periodo que denominamos la Iglesia, que es el tiempo en el que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente. Pero cuando la Iglesia sea arrebatada,
y nos reunamos con Cristo en las nubes, en el aire, en esta tierra aún habrá gente que se va a convertir y van a creer. Pero en Apocalipsis ya no aparece el concepto iglesia, solamente al principio, en el capítulo 2 y 3. Este es un mensaje para la iglesia. Tenemos a lo largo del libro de Apocalipsis refiriéndose a eso, este es un mensaje para la iglesia, pero a la iglesia no la vemos ya en acción en Apocalipsis. Ahí se habla de ancianos, se habla de seres vivientes, se habla de mensajeros, ángeles, mensajeros es lo mismo, o sea, se habla de los santos, se habla de los mártires, de la tribulación, se usan un montón de nombres para referirse a los creyentes, pero el concepto iglesia en acción ya no está. ¿Por qué? Porque la iglesia ya fue arrebatada. Ahora los que crean, igual que antes de Abraham, igual que en el periodo desde Abraham hasta Pentecostés, tenían un nombre, después de que la iglesia sea arrebatada se denominará de otro nombre. También déjame que te recuerde que al principio la palabra iglesia no identificaba a los creyentes. O sea, al principio se llamaban los del camino, así se les conocía a los cristianos, los del camino. Se les empezó a llamar cristianos en Antioquía por primera vez. Entonces también se les llamaba los aleluya, porque estaban siempre aleluya, gloria a Dios, y se les llamaba los aleluya. Entonces, no es que desde el principio el concepto iglesia denominaba a los cristianos que seguían a Cristo, los creyentes en Cristo. Es un concepto que se ha adquirido al paso del tiempo. Entonces hablamos de la iglesia cristiana, porque incluso hoy hay otros tipos de iglesias. Incluso Satanás tiene su iglesia. En Estados Unidos está reconocida oficialmente, está inscrita la iglesia de Satanás. Entonces, lo que nos identifica es la palabra cristianos, porque seguimos a Cristo. La iglesia es el grupo de los llamados fuera. Nosotros hemos mezclado conceptos, ahora usamos la expresión iglesia cristiana. ¿Está bien? Todo eso está en la Biblia, solo que con el tiempo se fue perfilando y fue tomando forma. Pero recuerda que la palabra iglesia no es exclusiva del Nuevo Testamento. Acabamos de leer en Hechos 7:38 que a la congregación dice ahí, pero la palabra griega es la iglesia que se reunía con Moisés en el desierto. La iglesia. Vamos a leer algún texto más. Bueno, antes hemos leído en Mateo 16:18 que Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, y un poquito más adelante en Mateo 18:17 quiero que lo leamos también. Mateo 18:17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bien, aquí se están dando instrucciones de cómo administrar la disciplina en la iglesia, una disciplina que siempre tiene que estar motivada por el amor a la persona que está en un problema, en pecado, en una situación complicada. Y entonces dentro de esa instrucción aparece la palabra iglesia, dice: si no los oye a ellos, ¿a quiénes? A los testigos que el hermano buscó para que confrontasen al hermano que le ofendió, que está en pecado. Si no oye a estos hermanos, dilo a la iglesia. Ellos también son iglesia, el hermano y los testigos que busca también son iglesia, pero aquí se utiliza el concepto iglesia para referirse al conjunto de todos los creyentes. Que por eso en Hechos 7:38 habla de la iglesia que se reunían con Moisés en el desierto, el conjunto de todos los creyentes. Porque el conjunto de todos los creyentes en cualquier época se les denomina iglesia, están llamados a estar aparte del mundo. Fueron llamados a salir del mundo, fueron llamados a salir fuera. Esa es la idea. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad que sí? Bueno, gracias por vuestra comprensión.
No doy tiempo a que me respondáis porque yo siempre voy unos segundos adelantado a lo que vosotros estáis viendo. Yo acabo de decir esto y vosotros vais a ver lo que he dicho unos segundos después. Mateo 18-17 dice, y si no oye a la iglesia, el conjunto de los creyentes, todos los creyentes en general. Ahora bien, también se puede referir a la iglesia, la palabra iglesia, a la iglesia local. Igual que nosotros hoy denominamos iglesias a los grupos que se identifican donde se están congregando y reuniendo, en el Nuevo Testamento también ocurría esto. Muchas de las cartas van dirigidas a una iglesia. La carta de Judas no, las cartas de Pedro, de Juan tampoco, pero todas las cartas, muchas de las cartas de Pablo van dirigidas a la iglesia, a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los filipenses, a los efesios, a los colosenses, etc. Si te fijas, al principio de muchas de las cartas ahí aparece la expresión. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Notas? La iglesia de Dios que está en Corinto. Se está refiriendo a la iglesia local que se reunían en la ciudad de Corinto. Si miras otro ejemplo, si miramos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, pues dice ahí Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Ahí está. También quiero que notes un detalle que es bíblico. Las iglesias locales se las conocía por la ciudad. O sea, la iglesia que estaba en Tesalónica era la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia que estaba en Corinto era la iglesia de los corintios. La iglesia que estaba en Éfeso era la iglesia de los efesios. O sea, normalmente en la Biblia no vas a encontrar en ningún sitio que a la iglesia se le dicen otros nombres. Iglesia, la no sé qué, la viña, iglesia, la santa, no sé qué, iglesia. Ahora, o sea, estoy intentando, me vienen muchos nombres de iglesias, pero no quiero que nadie se dé por aludido. No estoy desmereciendo que las iglesias tengan otros nombres. Iglesia La Roca, iglesia El Pan de Vida, iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, claro, eso ocurrió porque en una ciudad de pronto puede haber varias iglesias. Entonces ya no sirve decir la iglesia de Tarragona. En Tarragona hay muchas iglesias. Ya no se puede decir la iglesia de Reus. En Reus hay muchas iglesias. Entonces se utilizan otros nombres, otras combinaciones, otras fórmulas. De todas formas, yo soy partidario de no utilizar demasiados nombres por ahí. Cuando nosotros comenzamos la nueva etapa en la que nos encontramos, la iglesia de Valls tiene 50 años de antigüedad. La iglesia evangélica en Valls tiene 50 años de antigüedad. Al principio, durante muchos años, compartimos la misma historia las dos iglesias que hay ahora actualmente en esta ciudad, en Valls. Valls es una ciudad de unos cerca de 30.000 habitantes, no es una ciudad muy grande, y hay dos iglesias. Entonces, durante muchos años compartimos la misma historia. La historia comienza en el año 69, donde por primera vez los creyentes que ya existían, ya había, se empiezan a reunir en un local, en un bajo de una casa que pertenecía a una hermana de la iglesia. Entonces, a partir de ahí, la iglesia continúa. En el año 81 hay una campaña del grupo Decisión y ahí hay una transformación de la iglesia. Hasta ese momento era un grupo pequeñito, la mayoría eran personas mayores que estaban ahí en la iglesia, era un grupo 12 personas, 12 más o menos. Entonces, cuando ocurre esta campaña evangelística del grupo Decisión,
la iglesia se renueva. Hay un buen grupo de nuevos convertidos, la iglesia pasa a ser ya de un número más considerable, 40, 50 personas, entonces se busca un local más grande, empiezan a reunirse en un local más grande, y en ese tiempo, allí por el año 91, un grupo sale de esa iglesia y empieza a reunirse en una casa. Y ese es el origen de la otra iglesia que hay ahora aquí en Valls. A partir de ese momento, ese grupo que se empiezan a reunir en una casa, en el año 94 comienzan también las reuniones en un local y desde entonces hay 2 iglesias en Valls. Hasta que llegamos a hace 3 años atrás. Hace 3 años atrás yo soy el pastor de una iglesia y en la otra iglesia hay otro hermano pastor, Pablo, que Pablo y su esposa Dulce algunos días también se han conectado y están por aquí. Ellos están ahora en Vic. Entonces, cuando ellos están aquí pastoreando en Valls y Dios les llama para que se vayan a Vic, entonces ellos me proponen que unamos las 2 iglesias y que volvamos al origen, al principio, donde solo había una iglesia. Entonces, pues oramos, buscamos al Señor, pensamos, con la palabra de Dios en la mano no tenemos excusa para decir no queremos la unidad. Dios nos llama a la unidad siempre. Decir que no queremos la unidad, tendríamos que buscar algún argumento que la Biblia lo respaldase. Tendría que haber una razón de fondo, como que unos tienen una doctrina distintos a la otra, ¿no? Entonces eso podría ser una excusa. Pero tenemos la misma doctrina y no encontramos una razón para decir no nos vamos a unir, sino que, bueno, entendemos que sí. Así que nos unimos, buscamos un local nuevo y comenzamos esta nueva etapa en la que nos encontramos ahora. Tengo que decir que sigue habiendo 2 iglesias en Valls, porque de la otra iglesia que había, no en la que yo pastoreaba, sino la iglesia en la que Pablo y Dulce se van a marchar, ellos proponen la unidad, pero hay un grupo más reducido que deciden no participar en esta unidad y entonces ellos se quedan en el local que tenían y continúan con su actividad como iglesia, así que continúa habiendo 2 iglesias. Entonces nosotros ahora nos encontramos en un nuevo momento porque nos hemos unido 2 grupos, 2 iglesias, y hablamos de la unión de 2 iglesias porque todo el consejo al completo de aquella iglesia y cerca de un 70% de los miembros congregantes deciden esa unión. Así que es una iglesia que decide unirse a otra iglesia, pese a que hay un grupo más reducido que deciden continuar separados en su propio local. Entonces ahora, como iglesia, tenemos que ponernos un nombre. Comenzamos una nueva etapa en la que nos encontramos ahora. Este mes de diciembre celebremos el 3er aniversario. Entonces, bueno, abrimos un debate dentro del nuevo consejo de iglesia y escuchando también a los miembros y qué nombre nos ponemos. Y entonces, pues, la verdad es que surgen diferencias, unos quieren llamarnos de una manera, otros de otra, incluso se pide que la gente pueda aportar ideas, y claro, de pronto aparecen ahí un montón de nombres, que muchos de ellos dices, hombre, no nos podemos llamar esto. Hay nombres ahí que, a ver, yo lo respeto todos los nombres, ¿vale? Pero hay por ahí iglesias que tienen unos nombres que dices, ¿y este nombre por qué? Entonces, pues, bueno, ¿cómo nos llamamos? Iglesia protestante, eso tomó ahí más fuerza, pero al final llegamos a una deducción. Mira, el nombre de la iglesia no tendría que ser más allá de identificarnos en lo que somos. La gente cuando leen un letrero en un local que identifica la iglesia, tienes que decirle qué es ese lugar, quiénes se reúnen ahí. Entonces la palabra iglesia está bien. Nosotros nos llamamos Iglesia Cristiana Unida de Valls. Así nos llamamos. Entonces, iglesia está bien llamarse porque ya te está dando una identidad y es algo bíblico. Los llamados fuera, somos los que Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. También decidimos poner en el nombre cristianos, porque la gente tiene que saber a qué iglesia nos estamos refiriendo. Hoy en día, como antes te dije, hay otros que tienen nombres de iglesia, pero los testigos de Jehová también dice que son cristianos.
Sí, no, claro. Pero bueno, llevan testigos de Jehová delante, testigos cristianos de Jehová. Entonces, si tú conoces, ya sabes que ellos para empezar nos reconocen que Jesucristo sea Dios, así que no es lo mismo. Entonces nos llamamos iglesia porque es bíblico, dijimos somos cristianos porque es bíblico, y añadimos una palabra para diferenciarnos de la otra iglesia que ya continúa. La otra iglesia se llaman Iglesia Cristiana Evangélica de Valls. Claro, la palabra evangélica también nos identifica, pero no nos podemos, en el mismo pueblo no podemos haber dos iglesias con el mismo nombre. Así que decidimos cambiar ahí y como somos una iglesia que nos hemos unido, vamos a utilizar el nombre Unida, que también es bíblica, porque Dios busca la unidad de su iglesia. Así que nos llamamos Iglesia Cristiana Unida de Valls, porque de Valls es la identificación. Al final esto es lo más bíblico. La iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de los efesios, la iglesia de filipenses, la iglesia de los colosenses, la iglesia de los romanos. O sea, era la forma de identificar la iglesia donde se encontraba. Entonces, si tú dices la iglesia La Roca, sí, pero ¿qué es esa iglesia? ¿Son cristianos? ¿De dónde son? ¿De qué ciudad? ¿A qué ciudad pertenecen? ¿Son de una denominación o...? El nombre tiene que ser simplemente un dato de información, no más que eso. Así que yo no veo tanta complicación a la hora de poner un nombre y poner algunos nombres raros, porque hay nombres por ahí un poco extraños. Y menos partidario soy a las denominaciones que le han dado una imagen dividida a la iglesia. Claro, al final es un poco complicado todo esto, porque cada uno toma una forma un tanto distinta al otro y la iglesia se desfigura, unos hacen más énfasis en una doctrina, otros en otro y empiezan a surgir denominaciones. Pero tú fíjate, están ahí los que dicen nosotros somos de Lutero, la iglesia luterana. Nosotros somos metodistas, somos de Wesley. Nosotros somos anglicanos, porque seguimos el dogma que Enrique VIII estableció y se separó de la Iglesia Católica para formar su propia Iglesia de Inglaterra. Nosotros somos la Iglesia y de pronto estamos en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Pedro, nosotros somos de Apolos, y había otros que decían nosotros somos de Cristo. Y Pablo llega y dice, ¿pero qué estáis diciendo? ¿Acaso os he bautizado yo en mi nombre? ¿Por qué decís nosotros somos de Pablo? La enseñanza es igual. ¿Por qué decís nosotros somos de Lutero? ¿Por qué decís nosotros somos de John Wesley? ¿Por qué decís nosotros somos de...? Es absurdo, no tiene sentido. Claro, la explicación es que así identificas la práctica en la que tú te mueves. Pero seamos serios, no es bíblico. Mira, hoy en día hay más de entre 24 y 25.000 denominaciones dentro del mundo protestante o evangélico. Llamarse cristianos evangélicos, ningún problema. Mejor que llamarse protestantes, porque evangélico es un concepto más bíblico. La palabra protestante no está en la Biblia. La palabra protestante ni siquiera se la pusieron los seguidores de Lutero, se la pusieron los adversarios. Dijeron, estos que protestan tanto, estos son unos protestantes. O sea, era una palabra despectiva cuando se puso. Entonces decir, somos evangélicos, ahí yo lo apoyo, ningún problema, porque nuestro objetivo es predicar el evangelio, por eso somos evangélicos. Predicamos el evangelio de Jesucristo. ¿Llamarse protestante? Bueno, sí, nos identifica dentro de este mundo para diferenciarnos del mundo católico apostólico romano. Está bien. Pero personalmente, mi opinión es que siempre tenemos que ser lo más bíblicos posibles. Entonces, si protestante es denominar que somos seguidores de Lutero, bueno, mira, Lutero fue el que
la cabeza visible. Pero antes de Lutero ya hubo reformadores, en el tiempo de Lutero hubo otros reformadores, y después de Lutero continuaron habiendo otros. John Wycliffe, que es el que traduce las escrituras al inglés, defensor de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, fue antes que Lutero. John Hus fue antes que Lutero, un par de siglos mínimo antes que Lutero. Y todos estos defendieron siempre la verdad de las escrituras. Algunos días vamos a tener, es algo que creo que Dios me está poniendo ahí en mente, vamos a ver también un poco de la historia, de nuestra historia, de la Biblia, de lo que es la Biblia, de cómo la Biblia se forma y llega hasta nosotros en las diferentes versiones, nuestra Biblia castellana, de dónde surge, etc. Entonces, siempre a los verdaderos creyentes los identificó estar fundamentados sobre la Escritura. A partir de ahí, tener un nombre humano para diferenciarnos tiene que ser como un concepto histórico, decir, bueno, nosotros surgimos en esta nueva etapa de la reforma que Lutero y otros promovieron. Pero de ahí a decir que yo soy luterano, hermano, no lo comparto, lo siento, no es bíblico. O sea, yo soy de Jesucristo, no soy de Lutero. Cristo estaba antes que Lutero. Lutero lo único que hizo, y al decir lo único no estoy desmereciendo, ni desprestigiando, ni restando importancia, no estoy diciendo, no, lo que digo es que somos seguidores de Cristo, no somos seguidores de Lutero. ¿Se entiende, verdad eso? Me alegro que lo entendáis todos. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo una serie de verdades acerca de la Iglesia. Vamos a ver verdades bíblicas acerca de la Iglesia. Tengo 10 principios, así para comenzar, 10 verdades o principios sobre la Iglesia. Hoy no los vamos a ver todos, así que vamos a ver hasta que nos dé el tiempo y otro día continuaremos. Fernando dice, unos son pentecostales y otros dicen... Unos dicen son pentecostés y otros dicen pentecostales. Bueno, no sé el concepto pentecostés, seguramente, pero pentecostal sí es, los pentecostales toman el nombre más por las manifestaciones del Espíritu Santo cuando llegó el Espíritu Santo en ese día. La palabra pentecostal habla de ese día, el día de Pentecostés. Entonces el movimiento pentecostal es el movimiento que continúa defendiendo, argumentando y practicando temas, sobre todo el de las lenguas. Porque el día de Pentecostés dice ahí que cuando el Espíritu Santo cayó sobre los creyentes, comenzaron a hablar todos los que estaban allí reunidos en un idioma que no era el suyo propio. No hablaban lenguas angelicales, ¿eh? Tú léete Hechos, capítulo 2, y allí dice que comenzaron a hablar en los idiomas de todos los forasteros que había en Jerusalén durante esta fiesta de Pentecostés, que eran muchos los que venían. Y la gente se sorprendía. Dice que oían hablar a estos y decían, ¿no son galileos? A estos que les oímos hablar cada uno de nosotros en nuestro propio idioma. Y ahí había un montón de idiomas distintos y los creyentes, sin saber esos idiomas, comenzaron a predicar el Evangelio de Cristo en otros idiomas que no eran el propio suyo. Mira, te lo voy a referir directamente ahí de la Biblia. Dice en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos,
elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de las de Cirene, romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes. ¿Te das cuenta? Los creyentes comenzaron a hablar en otros idiomas humanos. ¿Por qué? Para que todos estos oyesen y comprendiesen el mensaje del Evangelio en su propia lengua. Es como que de pronto estamos ahí en el culto del domingo y por alguna circunstancia en el local en el que estamos hay un montón de extranjeros que han venido por alguna fiesta y hay rusos, hay alemanes, hay polacos, hay húngaros, hay rumanos, hay italianos, franceses, portugueses, ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto estamos nosotros allí en el culto y en ese instante el Espíritu Santo, que ya está en nuestro interior, ya mora en nosotros, de pronto nos da, porque allí en Corintios dice que hay un don del Espíritu que es el don de lenguas, ahí está en Hechos, así ocurrió, y comenzamos a hablar cada uno en un idioma que no es el suyo. Yo, por ejemplo, empiezo a predicar en alemán. Yo no sé nada de alemán. Si predicase René o Rafael, que están aquí, ellos son alemanes, entonces no tiene mérito, no es un don del Espíritu, porque ellos son alemanes. Pero yo no sé alemán, si yo empiezo a hablar en alemán, eso es del Espíritu Santo. Por ejemplo, ahí está Rafa, que es alemán, pero él no sabe, a lo mejor no sabe húngaro, y empieza a predicar en húngaro. Y ahí cada uno empieza a hablar en un idioma que no es el suyo. Eso es un don del Espíritu Santo. Entonces, el mundo pentecostal tomó esta referencia y la hicieron suya. En otros lugares se les llama carismáticos, porque la palabra carismático viene de la palabra carisma, que es, esto es del Espíritu Santo, es lo que el Espíritu Santo da, el carisma que viene del Espíritu Santo. Entonces, carismáticos o pentecostales, porque después vas a ir a otros países y con el tiempo también estas palabras se han desfigurado. Tú irás a algún país y ves iglesia pentecostal y entras y no tiene que ver con esto de hablar en lenguas y todo esto. Pero el movimiento pentecostal sí, es un movimiento que lo caracteriza principalmente el hecho de las lenguas. Pero el día de Pentecostés no solo ocurrió eso, pasaron dos cosas más. Aparte de empezar a hablar en lenguas humanas que no eran las suyas propias, otra cosa que ocurrió es que sobre sus cabezas aparecieron lenguas como de fuego y el lugar en el que estaba se removió como en un terremoto, como se oyó como un viento recio. Dentro del movimiento pentecostal solo se practican las lenguas. Lo de que aparezcan llamas de fuego sobre las cabezas y que haya terremotos cuando se hacen las reuniones no ocurre. Digo yo que si esto es del Espíritu Santo y se trata de imitar y seguir lo que pasó el día de Pentecostés, pues que ocurra todo lo que pasó, ¿no? Pero no ocurre. Bueno, yo respeto mucho todo y tengo comunión con todos los hermanos, aunque haya algunas de estas diferencias, siempre y cuando las doctrinas fundamentales de la Biblia no se cambian, no, como leíamos ayer en Apocalipsis, ni se añada ni se quite nada. Porque si se añada o se quita algo de lo que de la doctrina que la Biblia enseña, lo fundamental, no podemos tener comunión, hermano, lo siento. Pero entiendo que todo esto generó un grave problema y es la división de la Iglesia, que es algo que Dios no aprueba. Y eso sí es bíblico. Dios no aprueba la división de la Iglesia. Jesús sabía lo que iba a pasar, por eso decía, y no ruego solo por estos, sino por los que han de creer. Y la principal petición de Jesús en Mateo 17, que es donde aparece esta oración, fue por la unidad de su Iglesia. Padre, que sean uno como tú y yo somos unos, que sean perfectos en unidad. Un día, si queréis, ya que quizás dentro de esta serie de la Iglesia se preste, podemos hablar de esas diferencias, podemos hablar del don de lenguas y otros dones del Espíritu, podemos hablar de las diferentes denominaciones. Hoy no es el tema. He aclarado un poquito por alguna pregunta que habéis hecho,
pero lo podemos dejar ahí para estudiarlo más adelante. Recuerda que nuestros estudios intentan ser bíblicos y que el Espíritu Santo nos muestre lo que hay en la Biblia sin añadir ni quitar nada, le guste o no le guste a algunos. Amén. Lo digo porque yo he hablado con muchas personas y cuando hablas con he hablado con algún hermano que a lo mejor en su iglesia tienen la costumbre de hablar en lenguas, y cuando me han preguntado y yo he respondido lo que la Biblia dice, se enfadan conmigo, pero no es mi opinión. Yo voy a decir únicamente lo que dice la Biblia, sin añadir ni quitar nada. Creo que el don de lenguas es un don del Espíritu. Sí, claro, está en la Biblia. ¿Cómo lo voy a negar? Ahora, lo que se practica en algunas iglesias, yo no estoy de acuerdo. Porque si tú sigues las instrucciones que Pablo da a los corintios, cuando dice que mejor no habléis en lenguas en la congregación, que cada uno hable en lenguas para el Señor en su propia casa, y si habláis, como diciendo, si no hay más remedio, si habláis en la iglesia, que hable uno o dos a lo sumo, y siempre con interpretación de lenguas. O sea que si no hay interpretación, que no se hable en lenguas. Porque dice, si habláis todos en lenguas a la vez, eso lo dice Pablo, allí en 1 Corintios, y entra alguien de la calle que vienen para escuchar el Evangelio y ven ahí todo eso, van a decir, estos están borrachos, y se va a marchar. Dice Pablo, yo hablaré 2 palabras con el entendimiento. Eso es lo que Pablo ahí enseña. Entonces, hermanos, intento ser bíblico, respetando a todos, pero voy a hacer y voy a seguir lo que la Biblia dice. Le pese a quien le pese y sintiéndolo mucho. Amén. Es que en mi iglesia me lo enseñaron así, es que siempre lo hemos hecho así, hermano, y bueno, tú decides qué haces. Si de pronto la palabra de Dios te está hablando y te está diciendo esto es así, tú decides, ¿a quién obedeces? ¿A la palabra? ¿O es que siempre lo hicimos así y ahora me sabe mal romper la tradición o la forma? Y bueno, que cada uno escoja y decida. En ningún caso las denominaciones deberían ser un motivo para dividir iglesias. Eso es un pecado, la división de la iglesia. 10 verdades sobre la iglesia. La primera. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Estos temas algunos son conflictivos, pero conflictivos porque nosotros los hombres creamos el conflicto. La Biblia no tiene conflicto, la Biblia es clara y nos da los parámetros a seguir muy claramente. Entonces, primera verdad sobre la iglesia es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así lo dicen diferentes textos del Nuevo Testamento, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23. Vamos a ver si ahí dice eso. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. ¿Notas? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza, el cuerpo somos nosotros los creyentes. Y él es el salvador de la iglesia, nos salvó. Vamos a leer otro texto donde también diga que Cristo es la cabeza de la iglesia y pasamos a comentar un poco acerca de qué quiere decir esto de que es la cabeza. Colosenses 1:18. Y él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí vuelve a decirlo, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si te das cuenta, normalmente siempre que dice que Cristo es ¿la cabeza de qué? Del cuerpo. Porque lo que se está haciendo es mostrar una metáfora que ilustra lo que es la cabeza en relación con el cuerpo. Y que ilustra lo que es la iglesia, un cuerpo. O sea, ahí hay 2 ilustraciones en una sola enseñanza. Por un lado, que los creyentes forman parte de una unión, una unidad, de tal manera que si un miembro se duele, los demás se duelen con él.
Eso es fácil de entender cuando consideramos nuestro propio cuerpo. Si tú coges y estás ahí, vas a clavar un clavo y preparas el martillo y haces así, y te das en el dedo, ¿cómo te sientes cuando te pegas un martillazo en el dedo? Dices, ¡ay! Le he dado al dedo, pobre dedo, le duele al dedo. No, te duele a ti. Fíjate que el dedo es una parte pequeña de todo lo que tú eres, ni siquiera es un órgano vital, tu dedo. Pero anda que no duele. Seguro que casi todos habréis experimentado, si no un martillazo, pillarte un dedo con una puerta, darte un golpe en el dedo de alguna forma. Hombre, claro que te duele, te sientes mal todo entero, te estremeces todo, ¡guau! Te quedas ahí. No dices, le duele al dedo, no, te duele a ti. ¿Por qué? Porque el dedo forma parte del cuerpo. De esa forma, la enseñanza bíblica quiere decir que somos algo que estamos estrechamente unidos los unos con los otros, miembros los unos de los otros. Y por extensión, claro, todo cuerpo tiene una cabeza. Entonces Cristo es la cabeza. La palabra griega que se ha traducido cabeza es kefalé. Kefalé, ahora en castellano nosotros leemos cabeza, pero de esa palabra kefalé, la fale, de ahí vienen muchas palabras que derivan de algo que tiene que ver con nuestra cabeza. Si hablamos de una cefalea, si hablamos, la palabra cerebro también es una palabra que deriva de kefalé. Entonces, cabeza al castellano se ha traducido de esa forma. Cabeza. Es en sentido metafórico. Recuerda esto. Y de hecho nosotros utilizamos la palabra cabeza muchas veces de forma metafórica. Por ejemplo, cuando tú dices, este ha perdido la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que se le cayó la cabeza, pum, 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 y se le metió debajo de un sitio y no sabe dónde está, se me ha perdido la cabeza. No, utilizamos una expresión metafórica cuando decimos perdió la cabeza a que se está comportando de una forma irracional, se está comportando de una forma absurda, entonces utilizamos esa metáfora, perdió la cabeza. Podemos decir también, levanta la cabeza, este no levanta cabeza, mira, vamos a levantar cabeza. ¿Qué quiere decir? Que estás así y dices, ahora levanto la cabeza. No, estamos nuevamente utilizando una metáfora para decir que nos tenemos que animar, tenemos que levantarnos en ánimo, ponernos manos a la obra, no rendirnos. Podemos decir también cubrir la cabeza, que también es una de las enseñanzas bíblicas. Cuando habla la mujer, dice que la mujer cubra su cabeza. En realidad eso es una metáfora de reconocer que el hombre es el que tiene por delegación una autoridad determinada en la Iglesia. No es un grado de importancia el hecho de que el hombre es cabeza de la mujer, lo hemos leído ahí en Efesios. No, porque recuerda que también ahí dice que el Padre es cabeza de Cristo. Y sabemos que el Padre y Cristo son iguales en todo, derechos, atributos, poder, en todo. Entonces decir que el hombre es cabeza de la mujer. Mira, aquí cabeza aparece como, más bien como origen o fuente. En sentido de mando, relacionado a Cristo, Cristo es la cabeza de la Iglesia, o sea, Él es el que controla todo en la Iglesia. Pero también cuando utilizamos cabeza, tiene un sentido de origen, fuente, de ahí salió todo lo demás. Vamos a ver otro de los textos que hablan de esto para tratar de aclararlo más. Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a leer del versículo 3 al 16. Primera de Corintios 11, del 3 al 16. Hay pastores que no se quieren meter con estos textos porque son complicados, eso de hablar de la posición de la mujer y todo, algunas mujeres se ofenden. Es como hablar de las lenguas, mejor no hablo porque hay hermanos que se ofenden. Hermanos, no estamos aquí para predicar, para contentar a unos o a otros. Yo no tomo partido de parte de unos ni de otros, ni de hombres, ni de mujeres, ni de
pentecostales, ni de bautistas, ni de carismáticos, ni de ortodoxos, ni... Yo no estoy aquí para tomar parte de nadie. Estoy aquí para predicar lo que la Biblia dice. A veces por encima de mis propios criterios. A lo mejor yo practicaba algo y de pronto la Biblia me golpea y dice, no, lo estás haciendo mal, Víctor, y yo lo tengo que aceptar. Espero que tú estés aquí también por ese motivo, para ser lo más fieles a la Escritura que sea posible. Es la única forma que podemos agradar a Dios, ser fieles a lo que la Biblia dice. Sé que algunos dirán, no, claro, pero el problema es la interpretación. Bueno, el problema no es la interpretación, el problema es de los hombres, que unos quieren interpretar de una forma y otros quieren interpretar de otra. Porque si tú eres objetivo y te quieres quedar un poquito al margen, ni irte hacia un lado ni irte hacia otro, seguro que encuentras el punto intermedio. El problema es que muchas veces seguimos siendo egoístas y el ego sigue siendo el que manda y soy yo tengo razón y tú estás equivocado, y cuando estamos ahí es muy complicado ver la verdad o irse al punto intermedio. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Notas? Cristo es cabeza de todo varón. O sea, Cristo es el primero. Él está antes que todo lo demás. Y el varón es la cabeza de la mujer. En este sentido también se aplicaría el sentido de origen o de fuente, ya que la Escritura dice que Dios creó al hombre, a Adán, al varón, y después de la misma sustancia del varón, la Génesis describe que tomó una costilla de Adán, o sea, de la misma materia, de la misma sustancia, Dios creó al hombre. De tal manera que cuando Adán vio a Eva, dijo, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, decir que el hombre es cabeza de la mujer, varón, cabeza de la mujer, en este pasaje tiene ese sentido, en el sentido de que el hombre fue primero. Pero eso no cambia nada, no es que es más importante o menos importante. En la mente de Dios ya estaba crear al hombre, varón y hembra. Antes de llegar a Génesis 2 está Génesis 1, y en el 1, 26, 27, allí dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Después va a descifrar, va a explicar cómo surgió esa diversidad, hombre y mujer, varón y hembra, por la necesidad de que teníamos que ser distintos para complementarnos. Pero no porque uno enseñoree sobre el otro y tenga ventaja sobre el otro. Eso fue una consecuencia de la maldición del pecado. Y tu marido se enseñoreará sobre ti. No estaba en el original, en el formato original de Dios. Esa fue una maldición, una consecuencia. Estamos todavía en un tiempo de maldición, sufriendo las consecuencias del pecado. Por eso a lo largo de la historia, la mujer muchas veces salió en desventaja en cuanto al hombre. El hombre impuso su fuerza, el hombre impuso su machismo, llámalo como quieras, y la mujer ha salido perjudicada. Pero es una maldición, no es la idea que Dios tenía. ¿Amén? ¿Lo entendemos eso? Y Dios, la cabeza de Cristo. Ahí lo tienes. ¿Por qué dice Dios la cabeza de Cristo? Recuerda, estamos en el contexto de este versículo, está hablando de origen o principio. Sí es cierto que Cristo existe desde siempre, pero aquí dice Dios, no dice el Padre. O sea, Dios, es una sola persona, solo que es un Dios en tres personas. Podríamos dar la idea de que Dios da origen a esas tres personas. El Padre existe desde siempre, el Hijo existe desde siempre, el Espíritu Santo existe desde siempre, pero el concepto Cristo es un concepto que aparece en relación a nosotros, a los hombres. El lenguaje Padre-Hijo es un lenguaje humano para que nosotros entendamos al Dios incomprensible. Utilizamos antropomorfismo, un lenguaje humano para referirnos a Dios, porque si no, no lo podemos comprender, no podemos entender a Dios. Entonces, cuando Cristo viene, Él es el Mesías prometido, viene
en relación a los hombres como el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Por eso a algunos se les atragantó esta idea. Por ejemplo, los musulmanes dicen que ellos no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios porque Dios no se casó nunca, no puede tener hijos. Claro, pura lógica, ¿no? O sea, fíjate a dónde llegan a un argumento humano lógico. No están entendiendo el sentido espiritual de esa forma de hablar. Cuando uno no entiende por el Espíritu Santo las verdades, te crea un conflicto y creas tus propias deducciones, tienes tu propia hermenéutica, yo interpreto como a mí me parece. Y no puede ser, necesitamos ser fieles y seguir unas reglas de interpretación para no equivocarnos y no salirnos de la verdad de la palabra. Y Dios la cabeza de Cristo. Pero ahí tienes el texto. Dios no es más importante que Cristo. Aquí está hablando de una cuestión de orden, de una cuestión de origen, de cuál es la fuente principal. Entonces, si dice que el hombre es cabeza de la mujer, menos mal que puso ahí y Dios es cabeza de Cristo, para que entendamos que no quiere decir que el hombre es más importante que la mujer, el hombre es mejor que la mujer. No, no dice eso la Biblia. En ningún sitio de la Escritura encontrarás esas enseñanzas. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Bueno, esto a veces genera confusión, muchos no lo entienden, pero la mayor parte de esa confusión viene por las ideas que tenemos preconcebidas ya en nuestra mente, socialmente hablando. Vivimos en un tiempo en el que el feminismo ha reivindicado, ha tomado una forma, en algunos casos incluso muy radical. La palabra machismo es despectiva, en cambio la palabra feminismo en principio debería ser positiva, pero también es un extremo. Igual que el machismo puede ser un extremo negativo, el feminismo también tendría que ser un concepto negativo, porque es otro extremo. ¿Se entiende eso? Pero hoy en día estamos condicionados en nuestra forma de pensar por decir, no, es que la mujer siempre ha estado maltratada, está en desventaja con el hombre. ¿Estamos de acuerdo que la mujer reciba los mismos derechos que tiene un hombre? La Biblia no niega eso, hermano. Pablo dice en Gálatas que ahora en Cristo ya no hay ni judíos ni gentiles, esclavos ni libres, hombres ni mujeres, todos somos iguales. La Biblia dice eso. La igualdad entre el hombre y la mujer no es una invención del feminismo, es una invención del Nuevo Testamento, de la Biblia. Somos iguales, dice la Biblia. Pero aquí no está hablando de eso. En este pasaje está hablando de una cuestión de origen, de principio, de orden. Primero fue el hombre. Entonces, igual que el origen de Cristo es en Dios, y Cristo toma esa forma en relación a los hombres, o sea, el Cristo tiene que venir como hombre. Cristo vino como hombre. Dice la Biblia que se despojó de su gloria y de su honra, se hizo inferior a los ángeles, se humilló y vino como hombre. Entonces ese formato de Dios necesitaba seguir teniendo la cabeza que es Dios. En el caso del hombre y la mujer, las cosas van por ahí. Además, esto tiene otro punto de vista y otra connotación. Y es que Pablo, quiero recordarte que esto lo está hablando a la iglesia de los Corintios. Y lo que Pablo está haciendo en la carta a los Corintios es ordenar un montón de problemas que tenían allí.
Antes yo ya os he citado desde las divisiones, en el capítulo 1, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, y Pablo dice la iglesia no puede estar dividida, a pecados bien feos que había, como en el capítulo 5, que había uno que estaba en relaciones con su madrastra, la mujer de su padre, o como los problemas que se derivan por aquí y por allá, de que unos se denunciaban a otros, unos hermanos denunciaban a sus propios hermanos de la iglesia delante de los tribunales que no son ni creyentes, para resolver conflictos que tenían. En el tiempo de partir el pan había un desorden como no te puedas imaginar. Allí ya no se reunían para anunciar que Cristo murió y derramó su sangre por nosotros. Ahí se reunían para comer, para llenar las barrigas, ni se esperaban unos a otros. El que llega primero come, el que llegó más tarde que se aguante. Y Pablo tiene que ordenar todas estas cosas, los desórdenes que había en cuanto a los dones espirituales. Y también Pablo tuvo que poner en orden el tema de la mujer en la iglesia, porque a las hermanas de la iglesia de Corinto les pasaba esto. Bueno, pues ya que somos ahora iguales todos en Cristo, efecto péndulo, nos hemos ido de estar reprimidas a reivindicar nuestros derechos. Pues ahora nosotras vamos a mandar y vamos a hacer aquí y tal y Pablo tiene que poner orden, no solo en Corinto, lo tuvo que poner en algunas iglesias. No, mando a la mujer que calle en la congregación. Muchas de estas mujeres ni siquiera tenían cultura porque vienen de una sociedad machista en la que no tenían derecho a estudiar y eran analfabetas, pero no es porque estuvieran en desventaja por el hombre, en cuanto al hombre es que no les habían permitido estudiar, aprender. No sabían ni leer ni escribir, no podían leer por sí mismas la escritura, pero ahora como somos iguales en Cristo, ellas pretendían enseñar en la iglesia. No es que enseñasen a los hombres, es que no podían enseñar a nadie porque no tenían cultura. Que aprendan. Si había una hermana con cultura, Pablo no tenía ningún problema en que esa hermana ejerciese enseñanza. La Biblia la estudiamos en el conjunto, no tomamos un texto y solo vemos ese texto. No, tomamos todo el contexto bíblico. Y ahí tenemos a un matrimonio, Priscila y Aquila. Se menciona primero a la mujer y después al hombre. En el contexto judío eso era una barbaridad. Nunca te atrevas a pronunciar el nombre de la esposa antes que el del esposo. No, 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 no. Las mujeres tenían que caminar detrás de sus maridos. No tenían derecho a dirigirles la palabra en público. En las sinagogas una mujer no se podía reunir donde estaban los hombres reunidos. Tenían su propio lugar, allí apartadas. Entonces, que Pablo diga, y os hablo de este matrimonio, y él hable de Priscila y Aquila, refiriéndose primero a la mujer. ¿Y Pablo qué le pasó? No le pasó nada, que él entendía que Dios no tiene ningún problema con utilizar a mujeres aún dentro de la iglesia. Y fueron Priscila y Aquila en este orden que pusieron en orden a Apolos, un predicador de la palabra notable. Pero le faltaba aprender cosas de la nueva doctrina en Cristo. Y ahí vino una mujer con su esposo a enseñar a un predicador lo que estaba haciendo mal y lo que tenía que hacer mejor. Le enseñaron doctrina y Pablo no tiene ningún problema en que Priscila enseñe doctrina. Pablo reconoce diaconisas en la iglesia. Te recuerdo que un diácono tenía que estar lleno del Espíritu Santo, tenía que estar lleno de sabiduría y tenía que tener un buen testimonio. Pablo reconoce dones como las hijas de Felipe que eran evangelistas. Y así te podría seguir diciendo un montón de cosas sobre este tema. Pero no es el tema hoy, el tema de la mujer en la iglesia. Ese puede ser el tema de otro día. Te estoy aclarando esto porque todo eso viene del concepto Cristo es cabeza de la iglesia y por extensión habla de que el varón es cabeza de la mujer, pero estamos aclarando qué significa eso. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿O las hermanas ya tienen las piedras preparadas para tirármelas? Espero que no. Espero que me esté explicando bien. Sigo en el versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ahí está, hermano. Leamos todo lo que dice la Biblia. Está hablando de origen, de principio. Aquí está hablando de que el hombre es cabeza de la mujer porque él fue primero antes que la mujer. Pero eso no dice nada. Habla solo de una cuestión de orden. Primero el varón, después vino la mujer. Dios creó al varón, del varón tomó una costilla y hizo a la mujer. ¿Cómo creó al varón? Del barro de la tierra.
O sea, el hombre, según la ciencia, es polvo de la tierra. 37 elementos químicos. Fósforo, potasio, magnesio, zinc, cobre, calcio, etcétera, etcétera. Ahí está, la Biblia tenía razón. Estamos hechos de la misma sustancia que hay en la tierra. Pero a la mujer no cogió otro montón de barro. No, para hacer a la mujer cogió ya de los genes, por así decirlo, que había en el hombre. Y entonces creó a la mujer. De esa manera, la mujer y el hombre no son dos creaciones distintas. Parten de la misma esencia. Dios primero hizo al hombre, después creó a la mujer del hombre. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y esto no es negativo. En esta declaración, cuando una mujer ve algo negativo, es por la mentalidad humana, porque se ha sentido discriminada en este mundo, porque ha sentido que los hombres han querido aprovecharse de ella, han tomado ventaja sobre ella. Pero la Biblia, en esta declaración, no se está posicionando a favor de que el hombre sea más importante que la mujer y que tenga más derechos que la mujer. No. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Vuelve a hablar de lo mismo, de ese principio de orden. ¿Por qué creó Dios a la mujer? Porque dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, claro, algunos ahí, repito, siguen viendo partes negativas condicionados al mundo en el que estamos. Porque cuando todo esto en un principio se originó no había nada negativo. O sea, Dios crea al hombre y él ya tiene la idea en mente crear al hombre, varón y hembra los creó. Pero nos explica el por qué somos varón y hembra. Porque uno solo está incompleto. Entonces ahí hay una enseñanza, solo es una enseñanza, no es una jerarquía. Para que el hombre no esté solo, para que el varón no esté solo, vamos a hacer también una mujer. Pero lo puedes invertir, para que la mujer no esté sola, también existe el varón. Se complementan el uno al otro. ¿Se entiende esto? Ahora bien, en esa cuestión de orden, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ahora escucha bien, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Bueno, más claro el agua, ¿no? Aquí nos está diciendo que el hombre sea más importante. Dice que para Dios eso no tiene más trascendencia. Porque el hombre, o sea, la mujer viene del varón. Pero, ¿ahora qué podemos decir? ¿De dónde nace un hombre? De una mujer. Ahora son las mujeres las únicas que pueden concebir en sus vientres y dar a luz hijos. Entonces, para Dios nos está diciendo, no os confundáis, No es que aquí el hombre es más importante que la mujer. Para Dios no es así, ¿vale? Mira, te recuerdo un caso en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces. Recuerda, estamos hablando de una sociedad machista, el judaísmo, los hebreos. Entonces aceptar que una mujer mande, dirija, gobierne, eso es inaceptable. Pero en los tiempos de los jueces, Dios buscaba hombres que estuviesen dispuestos a obedecerle, que se pusiesen al frente del pueblo y dirigiesen al pueblo en los propósitos de Dios. Pero hubo un momento en el que no había ni un solo hombre. ¿Y entonces qué hizo Dios? Utilizó a una mujer que sí estaba dispuesta. Débora fue juez en Israel. Ahora bien, te recuerdo que para que eso se pudiese materializar, la mujer aceptó que un hombre apareciese como cabeza de ella. Pero a quien Dios usaba era a Débora. Quien juzgaba a Israel era Débora. La que estaba llena y dirigida por el Espíritu Santo era Débora. Lo otro era un mero trámite burocrático a ojos de los hombres del pueblo. Te recuerdo que es que estamos en un mundo maldito por el pecado y el pecado golpeó a la mujer de una forma y al hombre de otra y sufrimos las consecuencias así cada uno por allá como podemos. Pero Dios no tiene ese problema. Juzgar vosotros mismos, dice ahí
el apóstol: juzgar vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. A mí me gustaría que los hermanos que se declinan hacia un lado, hacia otro, leyesen todos los textos que hablan de estos temas y los estudiasen todos. Yo a veces he tenido que mantener, porque en nuestras iglesias a veces nos llegan personas de otros países con otras culturas. Por ejemplo, de Rumanía vienen muchos creyentes que la mujer viene con la costumbre de utilizar velo y cubrir su cabeza. Nosotros hemos estado en Rumanía, hemos estado en iglesias y hay diversidad de iglesias. Hay iglesias donde todos los hombres se sientan en un sitio y las mujeres se sientan en el otro, no se sientan juntos. Las mujeres siempre cubren sus cabezas con velos o pañuelos. En cambio, otras iglesias sí permiten sentarse juntos. Entonces, claro, en nuestras iglesias llegan personas así y tenemos que tratar con ellos. Porque a veces pregunta el marido: ¿pero por qué aquí las mujeres no llevan velo? Nuestras mujeres sí llevan. Entonces le tienes que explicar y le muestras todos estos textos. Mira, aquí está diciendo que el pelo largo en la mujer sería suficiente, no tendría por qué ponerse velo. Dice: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Lo has leído bien? En lugar del velo le es dado el cabello. Y añade, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, si tú buscas problemas, bueno, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, que si se cubre la cabeza, que si no se la cubra, que si se ponga velo, que si no se ponga. Recuerda que aquí, y Pablo habla del velo y de cubrir la cabeza en otro lugar, pero recuerda, es por una cuestión de tratar con desórdenes en las iglesias. De pronto había una revolución en algunas mujeres que enseñaban cosas que ni tenían que ver. Y Pablo tiene que decir: no permito que la mujer enseñe en la congregación. Si va a hablar, que se ponga un velo, que se reconozca que está bajo la supervisión de un hombre. Cuestiones de orden, pero no son dogmas establecidos para siempre, en cualquier momento, en cuanto a toda la posición de hombre y mujer. No, no es eso, hermano. No es esa la cuestión. Termino, ¿eh? Yo una vez me encontré ahí con un hermano, un matrimonio rumano, y me decían esto. Y yo solo le pregunté al hombre una cosa, porque él me estaba citando aquel pasaje donde dice, ahora ya no me voy a entretener en buscarlo, que veo que me estoy pasando del tiempo. Pero es un pasaje en el que dice eso Pablo: y mando yo que la mujer cubra su cabeza con el velo y tal. Y entonces yo le pregunté al hombre, le dije: hermano, yo cuando te oigo orar en la iglesia, veo que no levantas las manos. ¿Por qué no las levantas? Y él me dijo: ¿y por qué tendría que levantarlas? Y entonces yo le mostré el texto y le dije: mira, tú me estás diciendo lo que dice aquí en este versículo, que la mujer debe cubrir su cabeza con un velo, pero mira 3 versículos antes. ¿Qué dice ahí? Y dice allí el apóstol Pablo: quiero pues que los hombres oren levantando manos santas al cielo. Digo: pero tú no oras levantando las manos, pero sí que impones a tu mujer que se ponga el velo. No, porque es que lo de las manos, ahí dice eso, pero no es literal. Está de una forma figurada, pretende decir otra cosa. Digo: qué interesante. Tomas literal lo que a ti te interesa, y lo que no lo tomas literal y lo interpretas. Digo: bueno, cuando estés dispuesto realmente a ver qué es lo que Dios quiere decirte en la Biblia referente a este tema, volvemos a hablar. De momento sigue interpretando la parte que tú quieres a tu manera y la otra parte a tu manera. Es un problema más sencillo de lo que parece. A la vez es un problema muy complicado, porque los hombres somos muy complejos. Terminamos. El otro día, dice Cecilia, un pastor dijo que la mujer no puede ser pastora de una iglesia. Entiendo por lo que dices que sí puede. Bueno,
Es un tema extenso. Si ahora tengo que explicarlo, me voy a ir mucho más. Como vamos a seguir hablando de este tema y vamos a retomar el próximo día cuando retomemos, lo primero es responder a esa cuestión. ¿Vale, hermanos? Porque ahora si digo si sí o si no, puede ser o no puede ser, tengo que explicarlo y me voy ahí otros 10 minutos y ya me pasé de la hora. Así que por amor a los que ya están diciendo hoy Víctor se está pasando, tenemos que terminar. Tenemos que intentar respetar 1 hora y media de estudio, porque es que al final terminaremos en 2 horas, en 3 o en 4. Me pasará como cuando Pablo predicó aquella noche que se le durmió uno y se cayó de la ventana y se mató. Y espero que cuando me escuchéis en los directos no os sentéis en las ventanas, que estéis sentados ahí en un sofá y si te duermes pues que caigas para el lado en blando. Hermanos, un abrazo, que Dios te bendiga, que Dios os cuide, os amo en Cristo y si Dios quiere, mañana que es jueves, seguimos estudiando la palabra de Dios. Amén. Ahora voy a compartir el cartel del tema de mañana que ya lo hizo Javi. Un abrazo, besos, abrazos, virtuales todos. Que Dios os cuide y que paséis una buena noche, un buen descanso. Los que estáis todavía en la mitad del día por ahí en otros países, que terminéis de pasar un día muy bendecido. Hasta mañana si Dios quiere.